Bienvenidos de regreso a Rarecoin, el único rincón de Internet donde desentrañamos los secretos más profundos y lucrativos que se esconden a plena vista en el fondo de tus bolsillos, en esa vieja jarra de cristal llena de cambios sobre el refrigerador o en los ceniceros de los autos antiguos. Soy tu anfitrión y hoy te invito a un viaje absoluto y revelador a través del tiempo, la metalurgia y la historia económica de los Estados Unidos. Hoy vamos a enfocar toda nuestra atención, nuestra energía y nuestras lupas de aumento en la moneda más subestimada, ignorada y descartada de toda la historia americana, el humilde centavo de Lincoln. La inmensa mayoría de la gente camina por la calle, ve un centavo tirado en la acera y ni siquiera se digna a detener su paso para recogerlo. Lo consideran basura, un pedazo de metal sin valor que ya no puede comprar absolutamente nada en la economía moderna. Pero ese, mis queridos amigos, es el error financiero más trágico que alguien puede cometer, porque la falta de conocimiento es la única barrera que separa a una persona común de una fortuna inesperada. Hoy vamos a tomar 4 años específicos, 4 fechas aparentemente mundanas, y las vamos a diseccionar con una profundidad que nunca antes has visto. Vamos a explorar por qué los coleccionistas de élite, aquellos que manejan millones de dólares en subastas privadas y casas numismáticas de renombre mundial, están dispuestos a pagar sumas verdaderamente asombrosas por lo que tú considerarías simple cambio. Si es tu primera vez sintonizando Rarecoin, te garantizo que tu forma de ver el dinero en efectivo cambiará para siempre a partir de este preciso segundo. Hazte un favor monumental y presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa las notificaciones y acompáñame en esta inmersión profunda. Prepárate, busca una lupa de joyero, enciende la mejor luz que tengas en tu casa y acompáñame a descubrir por qué el cobre y el zinc pueden valer mucho más que su peso en oro puro. Empecemos. 1980. Lincoln Penny. Para comprender la verdadera magnitud y el inmenso valor potencial que se esconde dentro del centavo de Lincoln del año 1980, primero debemos realizar un viaje mental e histórico hacia una época de profunda transformación y extrema tensión en los Estados Unidos y en el mundo entero. El año 1980 marcó el amanecer de una nueva década, una era definida por el fin de la presidencia de Jimmy Carter, la inminente revolución conservadora de Ronald Reagan, las intensas presiones finales de la Guerra Fría y lo que es más importante para nosotros los numismáticos, una inflación económica galopante que estaba devorando el valor del dólar a un ritmo aterrador. En medio de esta tormenta financiera global, las inmensas y ensordecedoras fábricas de la Casa de Moneda de los Estados Unidos, tanto en la ciudad de Filadelfia como en las montañas de Denver y las costas de San Francisco, operaban a una capacidad máxima e implacable. Las máquinas rugían 24 horas al día, golpeando incesantemente planchas de metal para producir miles de millones de monedas, con el único propósito de mantener a flote la circulación del comercio diario. El centavo de 1980 es un hijo directo de esta era de producción masiva y frenética. Físicamente, esta moneda es un vestigio de un mundo que ya no existe, porque está compuesta por un 95% de cobre sólido y un 5% de zinc. Es una moneda pesada, robusta, que registra exactamente 3.11 gramos en una báscula de precisión. Debido a que la Casa de Moneda acuñó una cantidad tan ridículamente abrumadora de estos centavos, estamos hablando de miles de millones de ejemplares lanzados directamente a la economía salvaje. La inmensa mayoría de las personas asume erróneamente que absolutamente todos los centavos de 1980 carecen de cualquier tipo de valor más allá de su denominación facial de un céntimo. Y para el 99.9% de estas monedas, esa suposición es tristemente correcta. Sin embargo, el mundo de la recolección de monedas de alta gama no se basa en la regla general, sino en la gloriosa y extrema excepción a esa regla. El primer y más colosal camino hacia una riqueza inesperada con el centavo de 1980 radica en el estado milagroso de conservación extrema,
Tienes que entender la naturaleza volátil y química del cobre. El cobre es uno de los metales más hermosos pero a la vez más inestables y reactivos del planeta Tierra. En el instante preciso en que el pesado troquel de acero descendía con toneladas de presión sobre el cospel de metal en blanco en las instalaciones de Filadelfia o Denver en 1980, la moneda recién nacida exhibía un color rojo ardiente, un brillo de fábrica espectacular que los expertos denominan efecto de rueda de carro, debido a cómo la luz baila y gira sobre su superficie inmaculada. Pero ese brillo perfecto es efímero, está condenado a morir desde el primer segundo. La simple exposición al oxígeno que respiramos, a la humedad natural del ambiente, a los químicos suspendidos en el aire y, de manera más destructiva, a los ácidos y aceites microscópicos presentes en la piel humana, inician un proceso irreversible de oxidación. El cobre reacciona y comienza a oscurecerse de inmediato, pasando de un rojo llameante a un marrón opaco, plano y sin vida. Por esta razón científica innegable, encontrar un centavo de 1980 el día de hoy, más de 40 años después de su concepción, que haya logrado retener absolutamente todo su vibrante color rojo original sin un solo rastro de decoloración, mancha de carbono o pérdida de brillo, es un verdadero milagro estadístico. No estamos hablando de monedas que han estado en un bolsillo. Estamos hablando de monedas que, por pura casualidad del destino, cayeron en una bolsa del banco, fueron selladas en un rollo de papel denso y fueron olvidadas en la oscuridad absoluta y climatizada de una caja fuerte durante 4 décadas. Cuando una de estas cápsulas del tiempo intactas es enviada a las gigantescas firmas de calificación profesional como la Professional Coin Grading Service o la Numismatic Guarantee Corporation, los evaluadores más experimentados contienen la respiración. Estas empresas utilizan un sistema de calificación que va del número 1 al 70. Un centavo de 1980 en estado de desgaste moderado vale literalmente un centavo. Pero si la moneda logra una calificación perfecta o casi perfecta, como un estado de seca MS68 rojo, todo el panorama financiero cambia de forma violenta. A este nivel estratosférico de perfección microscópica, donde no hay ni un solo rasguño microscópico causado por el choque con otras monedas en los contenedores de la casa de moneda, el valor de este pedazo de cobre se dispara y puede alcanzar miles de dólares en subastas especializadas. La demanda por la perfección pura entre los coleccionistas multimillonarios que buscan completar los llamados registry sets es insaciable y feroz. Pero la condición inmaculada no es el único tesoro escondido en el año 1980. Existe un segundo camino, uno que requiere la visión de un águila y la paciencia de un cazador profesional. El codiciado error de acuñación, conocido como double die obverse o troquel anverso duplicado. Para que comprendas la magnitud de este error, debes visualizar cómo se crea la imagen en la moneda. Un troquel maestro golpea repetidamente un troquel de trabajo para transferir el diseño del presidente Lincoln, los números de la fecha y las letras de la palabra Liberty y la frase In God We Trust. Si durante este proceso de transferencia el troquel de trabajo se mueve apenas una fracción microscópica de milímetro entre los golpes, el diseño queda grabado de forma doble y desplazada. Cuando este troquel defectuoso es instalado en las prensas masivas, comienza a escupir miles de monedas con un diseño doble antes de que los inspectores de calidad se den cuenta del desastre y detengan la máquina. En el centavo de 1980, los cazadores de errores buscan obsesivamente esta duplicación. Tienes que tomar tu moneda, colocarla bajo una lupa de al menos 10 aumentos e inclinarla ligeramente bajo una luz incandescente para observar de cerca el ojo de Lincoln, las letras de la palabra Liberty y los números del año. Si observas un engrosamiento antinatural del metal, o peor aún, una separación física y clara en las puntas de las letras que crea la ilusión de que el texto tiene una sombra metálica sólida, has encontrado oro numismático. Además de este error masivo, aquellos que examinan los centavos acuñados en Denver o San Francisco
También buscan los famosos repunched mint marks, o marcas de seca reacuñadas. En 1980, la letra D o la letra S todavía eran estampadas a mano en el troquel de trabajo por un empleado de la Casa de Moneda, utilizando un pequeño martillo y un punzón de acero. Era un proceso humano, inherentemente propenso al error, al cansancio y a los temblores musculares. Si el trabajador golpeaba el punzón, decidía que la marca era demasiado débil y volvía a golpear sin alinear la herramienta perfectamente, creaba una letra secundaria fantasma que asomaba por debajo, por encima o por el costado de la letra principal. Estos errores humanos, congelados para siempre en el cobre ardiente de la década de 1980, son reliquias históricas fascinantes por las que los especialistas en variedades pagan precios extraordinarios. Así que te lo ruego, no descartes nunca un centavo de 1980 pensando que es demasiado común. Sumérgete en su superficie, examina cada centímetro de su historia y podrías ser el próximo descubridor de una pieza maestra que cambie tu situación financiera de la noche a la mañana. 82. Lincoln Penny, prepárate, porque estamos a punto de cruzar el umbral de lo que es, sin ninguna duda, y por consenso absoluto de toda la comunidad científica y numismática, el año más caótico, fascinante, confuso y potencialmente lucrativo en toda la historia de más de un siglo del centavo de Lincoln. El año 1982 no es simplemente una fecha en el calendario, es una línea divisoria monumental, un punto de inflexión donde la economía global obligó a los Estados Unidos a cambiar fundamentalmente la naturaleza misma de su dinero circulante. Para entender la tormenta perfecta que ocurrió en las fábricas de moneda en 1982, debemos mirar el mercado mundial de metales. Durante los primeros años de la década de los 80, el precio internacional del cobre comenzó a subir sin control, impulsado por fuerzas económicas inmanejables, inflación galopante y la voraz demanda industrial. El valor intrínseco del metal utilizado para fabricar un centavo estaba peligrosamente cerca de superar el valor nominal de la moneda misma. En términos sencillos, el gobierno de los Estados Unidos estaba perdiendo enormes cantidades de dinero, literalmente gastando más de un centavo para poder fabricar un solo centavo. Era una situación insostenible que amenazaba con vaciar las arcas del tesoro y provocar un acaparamiento masivo por parte de ciudadanos que derretirían las monedas para vender el metal puro. Ante esta crisis desesperada, el Congreso de los Estados Unidos y la Casa de Moneda tomaron una decisión drástica a mediados de año. Abandonarían para siempre la histórica y venerable aleación de 95% de cobre y 5% de zinc que había definido al centavo durante décadas. En su lugar, introducirían una nueva y polémica composición mucho más barata, que consistía en un núcleo sólido compuesto en un 99.2% de zinc, recubierto por una capa microscópicamente delgada y brillante de cobre puro. Este cambio masivo de materiales no ocurrió limpiamente de la noche a la mañana el 1 de enero de 1982. Ocurrió en el transcurso del año, mientras las prensas seguían escupiendo monedas sin parar para satisfacer la demanda pública. Esta transición caótica, en pleno vuelo, creó un rompecabezas numismático legendario. Para complicar las cosas hasta el extremo, la Casa de Moneda también decidió modificar sutilmente el diseño de los troqueles a mitad de año, creando dos variaciones de la fecha que hoy conocemos como la fecha grande y la fecha pequeña. La combinación de las fábricas de Filadelfia y Denver, mezclada con dos composiciones metálicas completamente diferentes y dos tamaños de fecha distintos, dio como resultado oficial la asombrosa cantidad de 7 variedades reconocidas y comunes del centavo de 1982. A lo largo y ancho del país, millones de personas han memorizado estas 7 variedades. El 1982 de Filadelfia de cobre con fecha grande, el de cobre con fecha pequeña, el de zinc con fecha grande, el de zinc con fecha pequeña, el 1982 de Denver de cobre con fecha grande, el de zinc con fecha grande y el de zinc con fecha pequeña. Esta era la regla inquebrantable establecida en los libros de historia y en los manuales de colección.
Sin embargo, toda esta estructura de conocimiento colapsó espectacularmente cuando la comunidad de cazadores de tesoros hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos del mercado y creó la leyenda moderna del centavo más buscado de finales del siglo XX. La Casa de Moneda de Denver supuestamente nunca, jamás, debió acuñar un centavo de composición de cobre sólido utilizando el troquel de la fecha pequeña. Los registros oficiales afirmaban que tal moneda era una imposibilidad logística, pero la numismática nos enseña que las máquinas cometen errores y los registros gubernamentales son falibles. Unos pocos y rarísimos cospeles del antiguo metal de cobre sólido lograron esconderse en el fondo de los inmensos contenedores de la fábrica en Denver y fueron alimentados accidentalmente en las prensas que ya estaban equipadas con el nuevo troquel de la fecha pequeña. El resultado fue el nacimiento de la mítica octava variedad, el centavo 1982D, de fecha pequeña hecho de cobre. Esta moneda es el verdadero santo grial moderno, un error de transición de proporciones monumentales. Encontrar una de estas piezas no es como encontrar una moneda vieja, es como encontrar un billete de lotería ganador abandonado en el suelo. Las pocas veces que uno de estos raros ejemplares ha sido autenticado y llevado al estrado de una casa de subastas de alto nivel, ha provocado frenesí entre los postores adinerados, vendiéndose por cifras que superan fácilmente los 10,000, 15,000 o incluso $20,000, dependiendo de su estado de conservación y el brillo residual de sus superficies. Ahora la pregunta que todos se hacen desesperadamente, es ¿cómo diablos puedes saber si el centavo que tienes en la mano es esta bestia mítica o simplemente chatarra de zinc sin valor? El proceso requiere precisión de investigador forense. Primero, debes identificar la ceca. Busca meticulosamente la letra D incrustada bajo los números del año 1982. Si no tiene una D, sigue buscando. Segundo, debes ser capaz de diferenciar visualmente la fecha grande de la fecha pequeña. Tienes que concentrarte obsesivamente en el número 2. En la fecha grande, el tallo y la base del número 2 son gruesos, rectos, y los números parecen más voluminosos en general. Pero en la codiciada fecha pequeña, el número 2 tiene una base más delicada y el tallo superior tiene una curvatura más pronunciada y grácil. Además, la alineación superior de los números parece más uniforme. Si tienes la suerte de confirmar que tienes en tu poder un 1982D de fecha pequeña, has superado el segundo obstáculo crítico, pero el verdadero desafío definitivo está por llegar. Necesitas averiguar de qué está hecha la moneda por dentro, y tus ojos no pueden ver a través del recubrimiento exterior de cobre. Para revelar la verdad oculta, debes utilizar la ciencia exacta del peso. Necesitas comprar una pequeña balanza digital de precisión, como las que utilizan los joyeros profesionales, que sea capaz de pesar hasta la centésima de gramo. Las monedas modernas de zinc, que son increíblemente comunes y no tienen ningún valor adicional, son sorprendentemente ligeras y registrarán un peso exacto en tu báscula de 2,5 gramos. Pero si colocas tu 1982D de fecha pequeña en esa pequeña plataforma digital, contienes la respiración mientras los números parpadean y finalmente se detienen en 3,11 gramos, tu corazón debería empezar a latir muy rápido. Ese peso pesado y sólido es la prueba irrefutable e innegable de que tienes cobre verdadero, y por lo tanto, has descubierto la esquiva e increíblemente valiosa octava variedad de 1982. Es un momento de pura magia numismática, un instante donde un trozo de metal que alguien arrojó despreocupadamente en un plato de cambio revela su verdadera identidad como un tesoro escondido de miles de dólares. El año 1982 exige respeto, exige paciencia infinita y exige que nunca, jamás gastes uno de estos centavos sin haberlo pesado y analizado primero, porque las fortunas se hacen aprovechando la ignorancia ajena. Y tú, como seguidor de Rarecoin, ya no formas parte de ese inmenso grupo de personas desinformadas. 2014. Lincoln Penny saltamos ahora hacia la era contemporánea, adentrándonos en un terreno que la gran mayoría de los cazadores de monedas anticuados
descarta erróneamente por considerarlo carente de historia y de valor. Nos ubicamos en el año 2014, un año que nos sitúa firmemente dentro de la producción masiva moderna, dominada por computadoras, láseres de ultra precisión, control de calidad digitalizado y velocidades de acuñación que rozan la ciencia ficción. El centavo de 2014 lleva en su reverso el imponente diseño del escudo de la Unión, un diseño introducido originalmente en el año 2010 para reemplazar definitivamente al clásico y querido monumento a Lincoln, simbolizando la unidad inquebrantable de la nación a través de las 13 franjas verticales y la gran cinta superior. Cuando el público general mira una de estas monedas relucientes y recién salidas de circulación, la desprecian. Piensan que debido a que se fabricaron literalmente miles de millones de estas piezas hace apenas unos años, es matemáticamente imposible que alguna de ellas valga más que un simple céntimo para la máquina expendedora o el peaje de la carretera. Pero la numismática moderna es un juego completamente diferente, regido por reglas fascinantes, implacables y profundamente irónicas. Para entender cómo se puede hacer una cantidad exorbitante de dinero con un centavo de 2014, debes comprender la naturaleza trágica y fatalmente defectuosa de su propia composición física. A diferencia de las majestuosas monedas de bronce sólido de mediados de siglo, que podían sobrevivir enterradas en la tierra durante décadas, el centavo de 2014 es un producto económico, barato e inherentemente autodestructivo. Su núcleo interior está compuesto por un 99.2% de zinc altamente reactivo, que luego es sumergido apresuradamente en un baño electroquímico para cubrirlo con una capa microscópicamente frágil de cobre puro, solo para mantener la ilusión visual del dinero tradicional. Esta composición dual de metales es una bomba de tiempo química garantizada. La delgada capa superficial de cobre es tan ridículamente fina que el más mínimo rasguño, el más mínimo golpe contra el borde áspero de otra moneda durante el violento y ensordecedor proceso de empacado en las bolsas del banco, expone inmediatamente el núcleo de zinc al mortífero oxígeno de la atmósfera terrestre. Una vez expuesto, el zinc comienza a pudrirse, formando un polvo blanco calcáreo en un proceso destructivo y agresivo que los coleccionistas modernos llaman temerosamente la enfermedad del zinc o el cáncer del zinc. Además, la humedad atrapada microscópicamente bajo la placa de cobre durante el proceso mismo de fabricación frecuentemente provoca la aparición repentina de burbujas horribles y ampollas de recubrimiento que arruinan la superficie lisa y perfecta de la moneda. Debido a esta fragilidad catastrófica incorporada directamente en el ADN metálico del centavo de 2014, encontrar un ejemplar verdaderamente inmaculado y prístino años después de su emisión es un desafío asombrosamente difícil. Aquí es donde los coleccionistas más ricos, los que compiten ferozmente en los foros de élite por construir conjuntos de registro imbatibles, entran con los bolsillos llenos de dinero en efectivo. Ellos no buscan una moneda que haya estado en circulación. Buscan monedas que desafíen las probabilidades de la fábrica. Buscan la absoluta e innegable perfección. Están obsesionados con alcanzar la calificación de ensueño de MS69 o el casi mítico MS70 en las rígidas escalas de clasificación profesional. Imagina lo que significa esto. Una moneda calificada como M70 debe estar tan insana e imposiblemente perfecta bajo un microscopio de laboratorio de 5 aumentos que parece no haber sido tocada por manos humanas, ni golpeada por la maquinaria pesada de la fábrica, ni degradada por el aire que respiramos. Debe exhibir una pureza visual deslumbrante, con los finos detalles de las líneas del escudo, los diminutos relieves del rostro de Lincoln y el deslumbrante brillo rojo de fábrica, fluyendo de manera ininterrumpida y gloriosa por toda su superficie cóncava. Cuando un investigador meticuloso logra extraer uno de estos milagros perfectos de 2014 de un rollo de banco original y sevellado, y recibe esa etiqueta dorada de MS70 de los evaluadores, esa moneda mundana de zinc barato
ve su valor multiplicarse por miles de veces. Las personas pagan cifras asombrosas en el mercado secundario y en subastas de prestigio solo por poseer la perfección absoluta y pura. Pero la búsqueda implacable de grados superiores no es el único tesoro oculto en el año 2014. Existe un mundo paralelo de fascinantes errores mecánicos causados por la enorme presión impuesta a las máquinas de la casa de moneda. A pesar de los avanzados sistemas informáticos, las prensas siguen operando bajo leyes físicas de inmensa tensión, calor y desgaste acelerado. Un área extremadamente lucrativa para los especialistas que examinan las monedas modernas es la búsqueda incansable del codiciado double deck o troquel duplicado, especialmente en los intrincados detalles del reverso del escudo. Dado que el diseño del escudo está compuesto por líneas verticales estrechas y muy agrupadas, y palabras pequeñas como e pluribus unum, cualquier ligero desplazamiento rotacional del pesado troquel de acero durante la violenta fase de estampado causa una duplicación evidente que escapa a los inspectores de calidad automatizados. Los coleccionistas astutos toman cada centavo de 2014 que cae en sus manos. Ignoran a la gente que se burla de ellos. Se colocan bajo una lámpara halógena brillante e inspeccionan minuciosamente con su lupa las puntas superiores del escudo, las gruesas letras de 1 cent y las franjas verticales detalladas. Si notas un grosor extrañamente excesivo en los bordes de los números o ves líneas fantasma distintas que corren paralelas a las líneas maestras del diseño original, acabas de aislar un error genuino de troquel doble que los compradores ávidos desearán fervientemente adquirir para sus sofisticadas colecciones de variedades. Además, debido a la deficiente adherencia química entre el zinc y el cobre, a menudo se encuentran errores de desprendimiento de revestimientos sorprendentes, donde grandes fragmentos de la capa de cobre se pelan directamente de la moneda recién acuñada, exponiendo el metal brillante y plateado del interior, creando una moneda con dos tonos salvajes e inusuales que hipnotiza a los entusiastas de los errores catastróficos. La gran moraleja que nos enseña el año 2014 es que la verdadera rareza y el inmenso valor monetario no están reservados exclusivamente para las antigüedades desenterradas de la época de la Guerra Civil. La rareza y el valor nacen todos los días en el ensordecedor piso de la fábrica moderna a través del error humano, las fallas mecánicas catastróficas y la milagrosa y breve preservación de la perfección extrema. 2020. Lincoln Penny. Llegamos finalmente a un año que está profundamente grabado con fuego, miedo y una extraña inmovilidad en la memoria colectiva de toda la humanidad. Un año que cambió para siempre la forma en que interactuamos, trabajamos y vivimos. El monumental y caótico año 2020. Cuando mencionamos esta fecha particular, la mente salta inmediatamente a la pandemia global sin precedentes, a los cierres masivos, a las calles misteriosamente vacías y al colapso momentáneo de las cadenas de suministro mundiales. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de alta seguridad y los muros fortificados de las instalaciones gubernamentales en Filadelfia y Denver, la frenética producción de dinero en efectivo no podía detenerse por absolutamente nada, porque la economía necesitaba desesperadamente mantenerse viva. El año 2020 pasará a la historia numismática como el año de la gran escasez nacional de monedas, con la mayor parte del país encerrada en sus casas realizando compras exclusivamente por Internet y las miles de tiendas minoristas físicas cerrando temporalmente sus puertas al público. El ciclo natural de recirculación de la moneda se detuvo en seco. Los bancos se quedaron vacíos de centavos, níqueles y monedas de 25 centavos, y el gobierno federal entró en un estado de pánico logístico. Las casas de moneda fueron presionadas al máximo límite físico de sus capacidades, operando bajo condiciones de estrés extremo, con protocolos de seguridad sin precedentes, escasez de personal crítico y una demanda insaciable y frenética por parte del Banco de la Reserva Federal. Cuando obligas a maquinaria pesada y al frágil elemento humano a operar bajo estas condiciones implacables, de estrés excesivo y rapidez imprudente, el resultado inevitable
es el colapso de la perfección y el nacimiento de las anomalías salvajes. Es por esta razón precisa y documentada que el centavo de Lincoln de 2020 es uno de los terrenos de caza más fértiles y emocionantes para el descubridor moderno de errores monetarios y el especulador inteligente. El inmenso apuro de la fábrica provocó fallas espectaculares. Comenzaron a aparecer en la circulación pública monedas impactadas de manera severamente descentrada, donde el planchet no se alineaba correctamente dentro del rígido collar de retención de la prensa, resultando en un centavo deforme, donde solo la mitad de la cara del presidente Lincoln está visible y el resto del metal queda completamente liso y vacío. Estos errores dramáticos y visualmente impactantes son inmediatamente rescatados por coleccionistas asombrados que comprenden el inmenso caos que tuvo que ocurrir en las salas de máquinas ese año, pagando sumas de 3 cifras por lo que es esencialmente un error industrial fascinante. Pero la prisa frenética del gobierno también produjo problemas más sutiles y técnicamente complejos, como los asombrosos errores de D-Clash o choque de troqueles. En medio del ritmo desenfrenado por satisfacer la escasez nacional, había momentos catastróficos en los que el sistema automatizado de alimentación fallaba y no había ningún cospel de metal blando insertado en la recámara. Cuando la prensa bajaba con toneladas de fuerza violenta, los troqueles de acero del anverso y el reverso chocaban brutalmente entre sí, marcándose mutuamente con un daño fantasma. Luego, cuando un cospel normal entraba finalmente en la máquina estropeada, el centavo resultante mostraba las líneas estructurales del escudo de la Unión, estampadas misteriosamente a través del venerable rostro de Lincoln, o viceversa, creando una imagen superpuesta y casi sobrenatural. Estos fascinantes errores de choque, nacidos de la desesperación pandémica, son trofeos muy valorados. Más allá de la locura y espectacularidad de los errores de fábrica, el año 2020, al igual que los años modernos que lo precedieron, es el escenario de una feroz y millonaria batalla por la supremacía de la calificación técnica. Con la calidad general y el control cayendo en picada debido a las difíciles condiciones laborales de ese año, encontrar un centavo de 2020 que sea verdaderamente perfecto y digno de las vitrinas de los museos es una tarea hercúlea. La búsqueda obstinada por un inmaculado MS-79 o la leyenda casi inalcanzable de un MS-70 puro sin el más mínimo defecto microscópico en el frágil baño de cobre exterior sigue impulsando los precios hasta las nubes en los acaudalados círculos de los conjuntos de registro competitivo. Aquellos coleccionistas adinerados que buscan preservar la historia perfecta de un año tan históricamente devastador e imperfecto, están más que dispuestos a desembolsar un dinero excepcionalmente serio por el privilegio de poseer lo imposible. Por todo esto, la lección final que te debes llevar hoy de Rarecoin es contundente y definitiva. La historia, el misterio y la inmensa riqueza financiera no están exclusivamente encerrados en barcos piratas hundidos, ni escondidos profundamente en polvorientos museos de antigüedades intocables. La oportunidad real está circulando ahora mismo por tus manos cada vez que pagas un simple café o recibes cambio en una tienda de la esquina. Ya sea que te encuentres frente al milagro de la preservación en rojo fuego de 1980, el legendario y ultra raro error de cobre pesado de la fecha pequeña de Denver de 1982, el caótico desastre químico y los dobles troqueles del año 2014, o las anomalías industriales provocadas por el apuro y la pandemia mundial del centavo de 2020, el humilde centavo de Lincoln sigue siendo la frontera más grande y accesible para la verdadera búsqueda del tesoro moderno. Te ruego encarecidamente que dejes de tratar estas pequeñas piezas de metal histórico como si fueran basura desechable. Compra tu buena lupa hoy mismo. Invierte en una balanza digital precisa. Observa el dinero de cerca. Escruta cada pequeño milímetro de metal brillante, porque las fortunas más espectaculares están reservadas únicamente para aquellos pocos iluminados que tienen la visión aguda y el conocimiento profundo para mirar atentamente donde el resto del mundo distraído aparta la mirada sin pensar.